efecto unidireccional porque se va a generar, miren, tenemos aquí a partir de la luz, ¿ya? Esta luz va a ser captado por los productores para que realicen el proceso de la fotosíntesis y esta va a generar energía química y lo va a pasar hacia los consumidores primarios. El consumidor primario es el secundario al terciario al descomponedor. Pero de un eslabón a otro siempre va a haber pérdida de calor. Y no olviden también ustedes que durante este proceso se lleva a cabo, por ejemplo, la respiración, se lleva a cabo el proceso del metabolismo, ¿no? Por eso es que les decía que la energía va a pasar de un eslabón a otro, pero solamente se va a tener un 10%, no más, ¿ya? El flujo de la energía básicamente se basa en la regla del 10%. No olviden eso, hijos, ¿ya? La regla del 10%. De un eslabón a otro eslabón solamente va a pasar el 10%. Por eso les pongo aquí, ¿no? Que un ecosistema, cada nivel trófico recibe aproximadamente el 10% de la energía del nivel trófico anterior. Si aquí tengo 1000 calorías, acá tendré 100, aquí tendré 10, aquí tendré 1, porque solamente va a pasar el 10% para cada uno. Pero en la imagen yo les estoy mostrando, por ejemplo, un experimento que han realizado donde indican que han podido encontrar diferentes porcentajes. O sea, han hecho un estudio, por ejemplo, con el caso del maíz, donde la luz le genera un 100%, el maíz ha captado solo el 1%, dice, y la energía que ha producido, ya el maíz ha pasado solo un 7% al ratón, y del ratón solo ha pasado un 20%, ¿no? Es un tipo de experimento que han realizado hace muchos años atrás, pero sin embargo en la actualidad se mantiene el flujo de la energía con la regla del 10. O sea, 10%, eso no olviden, ¿ya? Ahora, en los ecosistemas vamos a tener un grado de productividad. Por ejemplo, la productividad nos va a permitir a nosotros medir la biomasa, es decir, la cantidad que se produce en un determinado espacio. ¿De qué? Ya sean de animales, ya sean, por ejemplo, de vegetales. Podemos tener, por ejemplo, productividad primaria tanto en ecosistemas acuáticos como en ecosistemas terrestres. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la productividad primaria o de la productividad en la laguna Yarinacocha, ¿ya? Su productividad primaria será por todo lo que es el fito, el zooplancton, que son microscópicos. Estamos hablando de su productividad primaria. Si hablamos de su productividad secundaria, vamos a empezar a hablar de qué? De aquellos organismos heterótrofos que van a habitar, como por ejemplo, vamos a hablar ya de ciertos moluscos, crustáceos que habitan en esa zona. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, cuando a ustedes les hablan de la productividad primaria, ¿ya? Rápidamente tenemos que relacionarlo con los productores o seres vivos autótrofos, ¿ya? Si me preguntan a mí, ¿no?, sobre la productividad primaria de una determinada laguna, río, riachuelo, yo diré rápidamente, aquí la productividad primaria está representada por el fitoplancton, o sea que son las algas, los diferentes tipos de algas, ¿ya? Más algunos, voy a decir, algunos animales o protozoos fotosintéticos, ¿no? Porque vamos a tener, por ejemplo, las euglenas, presentan cloroplastos que realizan fotosíntesis, pero están clasificados dentro de la zoología. Y cuando me hablen de la producción secundaria, estoy hablando básicamente de los seres vivos heterótrofos, aquellos que se van a alimentar de los productores o pueden alimentarse de los consumidores primarios, ¿ya? Entonces, la productividad primaria neta va a variar principalmente en función de la latitud y el clima. O sea, va a ser totalmente diferente la productividad primaria de nuestra laguna Yarinacocha con la laguna, por ejemplo, de Cachivococha. O vamos a hablar del velo de Novia. Va a ser totalmente diferente, porque están en diferente altitud, diferente latitud.
cada uno presenta sus propios factores ambientales, ¿ya? De igual manera, va a ser lo mismo en el caso de la productividad secundaria. La energía básicamente va a ser aprovechado de un eslabón a otro eslabón. ¿Cómo puedo medir yo la productividad? ¿No? Para medir la productividad, yo voy a poder medir la productividad, por ejemplo, de un determinado espacio, ya la productividad va a ser igual a la productividad neta o tasa de renovación por la biomasa. ¿Ya? Por la biomasa. ¿Y cómo determino yo la productividad neta o tasa de renovación? La productividad neta va a ser igual a la productividad neta entre la biomasa por 100. Por 100. ¿Cuál va a ser o cómo identifico mi biomasa? Fácil. Yo voy a decir que tengo 500 kilogramos por metro cuadrado de biomasa en árboles. Puedo hacerlo por kilogramos, o cuando vas a producir, por ejemplo, yuca, ¿no? ¿Cuánto de yuca vas a producir? Estás hablando de la biomasa. ¿Cuánto de camu camu por kilos? Estás hablando de la biomasa, ¿ya? Entonces, va a haber un aumento de biomasa, ya, miren acá. Si yo tengo una biomasa de 500 kilogramos por metro cuadrado, ya, una biomasa A, ¿ya? En un determinado momento que es sembrado, se ha producido, y un año después esta biomasa va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Va a aumentar, va a crecer. Es el camu camu, es igual, nos va a echar mayor cantidad de follaje, o el mango, ¿no? Va a echar mayor cantidad de follaje. ¿Qué va a suceder? Va a haber un aumento. O sea, la biomasa que era de 500 a 650 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto ha sido la biomasa? Sencillo, el aumento de biomasa ha sido 600 menos 500, 150 kilogramos por metro cuadrado. ¿Y cuál es la producción? Es el aumento de la biomasa en el tiempo. ¿Cuánto ha sido entonces mi producción? 150 kilogramos por metro cuadrado por año. ¿Estamos? Mira, la forma más sencilla para poder determinar. Si yo me voy a perder en la fórmula, no sé qué es P, no sé qué es PN, aquí te estoy explicándote claramente cómo vas a determinar. Tú tienes un espacio inicial, un tiempo inicial donde tienes una determinada producción. ¿En cuánto va a aumentar al siguiente año? Sacas esa diferencia va a venir a ser tu producción. ¿Y cómo hallo la productividad? La productividad le decía que es la producción entre la biomasa. Yo ya he determinado la producción aquí. ¿Cuánto es mi producción? 150.000 kilogramos por metros por año. Esa es mi producción. Entonces voy a poner aquí, mi producción va a ser igual a 150.000 kilogramos por metro cuadrado por año entre la biomasa. ¿Cuánto era mi biomasa? 500. Ya, esa es mi biomasa inicial. Acá ya he determinado el aumento. ¿Cuánto va a ser mi productividad? 0.3 por año. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un incremento del 30% de productividad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en un año voy a obtener el 30% de productividad. Esto, por ejemplo, es bastante importante para aquellos que realizan cultivos agrícolas, pero no solamente para ellos, aquellos que realizan estudios ambientales, ¿no? Es muy, muy importante. Y los parámetros tróficos, bueno, va a venir a ser el tiempo de renovación, que es igual a 1 sobre 1 sobre la productividad neta, ¿no? Que voy a poder determinar también yo mi tiempo de renovación, es decir, cada cuánto tiempo se va a renovar. Muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna